En una hacienda, la rutina rural estaba marcada por el trabajo arduo. En ella existía un joven vaquero rudo, marcado por la ausencia de sus padres. Cierto día, la hija del dueño de la hacienda aparece inesperadamente. Cuando sus miradas frías se cruzan, sus vidas estaban a punto de cambiar. Antes de escuchar esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal. El sol aún no había despuntado en el horizonte cuando Santiago López ya estaba de pie, observando la vastedad de la hacienda Santa Esperanza a través de la ventana sencilla de su casa de madera. A sus 25 años, su rostro joven llevaba marcas prematuras de una vida dedicada al trabajo con el ganado y la tierra. Sus ojos castaños, heredados de la madre que apenas llegó a conocer, reflejaban una mezcla de fuerza y melancolía que solo aquellos que crecieron bajo la rigidez del viejo Manuel López, su abuelo, podrían comprender. La hacienda comenzaba a despertar con los primeros rayos de sol, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El canto de los pájaros se mezclaba con el mugido distante del ganado, creando una sinfonía familiar que acompañaba sus mañanas desde la infancia. Santiago se puso su camisa a cuadros descolorida, ajustó su sombrero gastado por el tiempo y salió para otro día de trabajo. En el corral principal, los otros peones ya se preparaban para las tareas diarias. Entre ellos estaba Diego Martínez, su amigo más cercano y confidente, en las raras horas de descanso. «El patrón viene por ahí», advirtió Diego mientras ajustaba la silla de su caballo. «Y no viene solo». Antonio Fernández, el propietario de la Santa Esperanza, era un hombre de presencia imponente a pesar de sus 60 años. Aquella mañana llegaba en su lujosa camioneta, levantando polvo en el camino de tierra que atravesaba la propiedad. A su lado, una joven de apariencia urbana bajaba del vehículo con visible incomodidad, sus zapatos caros inmediatamente manchados por la tierra. «Oya, Lucía, bienvenida a la Santa Esperanza», dijo Antonio con una sonrisa que no lograba ocultar cierto cansancio. «Esta será tu casa durante los próximos 3 meses». La joven, que no debía tener más de 22 años, miró a su alrededor con una expresión que mezclaba desdén y resignación. Su cabello largo y perfectamente arreglado, su maquillaje impecable y su ropa de marca contrastaban completamente con el ambiente rural. «Papá, no puedes estar hablando en serio», protestó ella, ajustando sus gafas de sol de marca famosa. «3 meses aquí. Me volveré loca». Santiago observaba la escena discretamente, continuando su trabajo de revisar las cercas cercanas. Algo en la postura arrogante de la chica lo incomodaba profundamente, recordándole las razones por las que prefería la compañía de los animales a la de los humanos. «Lucía, ya hemos hablado de esto», respondió Antonio con firmeza. «Necesitas aprender el valor del trabajo y la responsabilidad. Tus excesos en la capital han ido demasiado lejos. Aquí conocerás el verdadero significado de ganarte tu propio sustento». La discusión fue interrumpida por la llegada de Carmen Ruiz, la administradora de la hacienda. Con sus 35 años, Carmen era conocida por su eficiencia y dedicación al trabajo. Sus ojos verdes brillaron de manera peculiar al posarse en Santiago, quien fingió no darse cuenta. «Señor Antonio, qué bueno que llegó», dijo Carmen, acercándose con su tablilla siempre en mano. «Tenemos algunos asuntos importantes que resolver sobre el nuevo envío de ganado». «Carmen, por favor, muestra a mi hija sus acomodaciones», pidió Antonio. «Y Lucía, quiero que estés lista para empezar a trabajar mañana temprano». «Sin discusión». Lucía bufó, arrastrando su maleta de diseño por el suelo con dificultad. Carmen se acercó para ayudarla, pero recibió una mirada cortante de la joven. «Puedo cargar mis propias cosas, gracias». Santiago no pudo contener una sonrisa irónica al ver la escena. La ciudad grande tenía realmente el poder de transformar a las personas en criaturas completamente desconectadas del mundo real. Su pensamiento fue interrumpido por la voz grave de su abuelo, que se acercaba montado en su caballo pinto. «Muchacho, deja de quedarte ahí parado mirando el movimiento y ve a revisar el ganado en el pasto norte», ordenó Manuel, su voz cargada con la autoridad de siempre. «El trabajo no espera a nadie».
Mientras montaba su caballo, Santiago aún podía escuchar los protestos de Lucía resonando por el patio de la hacienda. Algo le decía que la llegada de esa chica cambiaría la rutina tranquila de Santa Esperanza, y no necesariamente para mejor. El día transcurrió con la normalidad de siempre, pero había algo diferente en el ambiente. Los peones comentaban, en voz baja, sobre la llegada de la princesa de la ciudad, como ya habían apodado a Lucía. Diego, siempre más audaz en sus comentarios, no perdió la oportunidad de provocar a su amigo durante el almuerzo en el galpón. «Oye, Santiago, ¿qué te pareció nuestra nueva compañera de trabajo?», preguntó con una sonrisa maliciosa. «Apuesto a que no dura una semana aquí». Santiago mantuvo su silencio habitual, pero no pudo evitar pensar en la ironía de esa situación. Él, que había crecido conociendo cada rincón de esa tierra, cada secreto del trato con los animales, ahora tendría que convivir con alguien que probablemente nunca había pisado tierra firme en su vida. Al final de la tarde, cuando el sol ya se preparaba para despedirse, Santiago observó desde lejos a Lucía sentada en el porche de la casa principal, absorta en su teléfono. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron y él pudo percibir algo más allá de la arrogancia inicial. Tal vez un destello de miedo o inseguridad. Carmen apareció repentinamente a su lado, interrumpiendo sus pensamientos. «Mañana quiero que tú supervisas su trabajo», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Muéstrale cómo funcionan las cosas por aquí». «¿Por qué yo?», cuestionó Santiago frunciendo el ceño. «Porque eres el mejor peón que tenemos», respondió Carmen, su tono suavizándose ligeramente. «Y también el más paciente. Vas a necesitar mucha paciencia con esa». Mientras cabalgaba de regreso a su casa al final del día, Santiago reflexionaba sobre los cambios que esa llegada inesperada podría traer. El viento suave de la noche llevaba el olor de la tierra húmeda por el rocío, y las estrellas comenzaban a puntear el cielo oscuro. De alguna manera, sabía que su vida en la hacienda Santa Esperanza nunca sería la misma después de la llegada de Lucía. El amanecer llegó con la promesa de un día particularmente caluroso en la hacienda Santa Esperanza. Lucía se revolvió en su cama, tratando de ignorar el canto estridente de los gallos que anunciaban la mañana. Su habitación en la casa principal, aunque cómoda, estaba lejos del lujo de su apartamento en la capital. Las paredes de madera y la decoración rústica parecían burlarse de su situación actual. Cuando finalmente decidió levantarse, ya pasaban de las 7 de la mañana. Se vistió con lo que consideraba ropa apropiada para el trabajo rural: unos jeans de marca famosa y una camiseta blanca que costaba el equivalente a un mes de salario de un peón. Completó su look con un par de botas que nunca había usado, compradas apresuradamente antes de su viaje forzado. En la cocina, doña Carmen, la cocinera que trabajaba desde hacía décadas para la familia, ya preparaba el desayuno. El aroma de café recién hecho y pan casero llenaba el ambiente, pero Lucía apenas tocó la comida, acostumbrada a sus dietas estrictas y jugos detox. «Niña, necesitas comer bien para aguantar el trabajo», aconsejó doña Carmen con la sabiduría de sus 70 años. «Aquí no es como en la ciudad». Lucía estaba a punto de responder cuando Santiago apareció en la puerta de la cocina. Su porte altivo y la expresión seria le causaron una extraña inquietud. «Llegas tarde», dijo él sin rodeos. «El trabajo comienza al amanecer». «Nadie me avisó sobre los horarios», replicó Lucía, levantándose irritada. «¿Y quién eres? ¿Tú para darme órdenes?» «Soy la persona designada para enseñarte el trabajo en la hacienda», respondió él, manteniendo la calma. «Y tu primera lección es sobre la puntualidad». A regañadientes, Lucía siguió a Santiago hasta el corral. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a intensificarse. Su cabello perfectamente peinado pronto comenzó a pegarse en su cuello y se arrepintió amargamente de no haber traído una goma para sujetarlo. «Primera tarea del día, limpiar el corral», anunció Santiago entregándole una pala. «Tienes que estar bromeando», protestó Lucía, mirando con horror el instrumento en sus manos. «No vine aquí para ser tratada como una empleada cualquiera». Santiago la miró con una mezcla de irritación y diversión. «Aquí todos trabajan.
No existe trabajo menor o mayor, existe trabajo necesario. Si quieres carne en tu plato, alguien tiene que cuidar del ganado. Si quieres un lugar limpio para los animales, alguien tiene que limpiar. Sus palabras, aunque duras, llevaban una verdad que Lucía nunca había considerado. Aún así, su terquedad habló más fuerte. «Mi padre se va a enterar de esto». «Tu padre fue quien aprobó tu horario de actividades», respondió Santiago impasible. «Ahora, si prefieres quedarte parada quejándote, el sol solo va a ponerse más caliente». A regañadientes, Lucía comenzó a trabajar. Sus movimientos eran torpes y pronto sus manos delicadas comenzaron a formar ampollas. El sudor corría por su rostro arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Diego, que trabajaba cerca, observaba la escena con una sonrisa divertida. Princesa, cuidado con no romperte una uña», bromeó recibiendo una mirada de reprobación de Santiago. Las horas pasaban lentamente y Lucía sentía cada músculo de su cuerpo protestar. Nunca en su vida había realizado un trabajo físico tan intenso. Sus sesiones de pilates y musculación en el club más exclusivo de la capital parecían un juego de niños comparado con esto. Durante el almuerzo, servido en el galpón junto con los demás trabajadores, Lucía apenas podía sostener los cubiertos. Sentada en un rincón apartado, observaba con una mezcla de fascinación y repulsión la simplicidad de la comida. Arroz, frijoles, carne y verduras de la huerta de la hacienda. Carmen apareció para supervisar el progreso de los trabajos, sus ojos siempre atentos a cada detalle. «¿Cómo le está yendo a nuestra nueva empleada?», le preguntó a Santiago, en un tono que Lucía no logró descifrar. «Sobreviviendo», respondió él secamente. Por la tarde, Santiago decidió cambiar la rutina de Lucía. La llevó hasta el establo, donde una yegua mansa esperaba. «Necesitas aprender a montar», declaró. «No se puede trabajar en una hacienda sin saber manejar caballos». «Ya sé montar», respondió Lucía orgullosa. «Tomé clases en el club desde pequeña». Santiago levantó una ceja, escéptico. «Montar en pista no es lo mismo que montar en el campo. Aquí, el caballo es tu compañero de trabajo, no un equipo de ocio». La lección de equitación resultó ser aún más desafiante que la limpieza del corral. La silla western era diferente a la que Lucía estaba acostumbrada, y los comandos debían ser más firmes y precisos. Para su sorpresa, Santiago se mostró como un profesor paciente, explicando cada detalle con claridad. «Mantén la espalda recta», le indicó. «El caballo siente tu inseguridad. Confía en él y él confiará en ti». Al final del día, cuando el sol ya se ponía en el horizonte, Lucía estaba exhausta, sucia y adolorida. Su ropa cara estaba arruinada y su orgullo estaba tan lastimado como sus manos. «Mañana comenzamos más temprano», advirtió Santiago, antes de despedirse. «Y viste algo más apropiado, aquí no es lugar para marcas caras». De vuelta en su habitación, Lucía se dejó caer en la cama sin siquiera bañarse. Sus manos temblaban al escribir un mensaje a sus amigas de la ciudad, contando sobre su día en el infierno. Sin embargo, algo extraño ocurría. Mezclado con el cansancio y la indignación, había una pequeña sensación de logro que no podía explicar. Afuera, Santiago conversaba con su abuelo en el porche de su casa sencilla. «¿Cómo fue el primer día con la chica de la ciudad?», preguntó el viejo Manuel encendiendo su pipa. «Será más difícil de lo que imaginé», respondió Santiago, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo. «Pero algo me dice que hay más en ella de lo que aparenta». Manuel soltó una bocanada de humo, una sonrisa enigmática enmiendo sin sus labios arrugados. «Las mejores transformaciones comienzan con las mayores resistencias, mi nieto. Dale tiempo al tiempo». La primera semana de Lucía en la hacienda pasó como un torbellino de descubrimientos y desafíos. Cada músculo de su cuerpo protestaba contra el trabajo pesado, pero sorprendentemente, ella comenzaba a desarrollar una rutina. Se despertaba antes del amanecer, no por elección, sino porque el ruido de los animales y el movimiento de los trabajadores hacían imposible seguir durmiendo. En aquella mañana en particular,
algo diferente sucedió. Al dirigirse al corral, Lucía encontró a Santiago alimentando a un ternero recién nacido con un biberón. La escena la tomó por sorpresa. Había una suavidad en su mirada que nunca antes había notado. ¿Quieres intentarlo?, preguntó él notando su presencia. Lucía dudó. Sus uñas, antes perfectamente manicuradas, ya estaban cortas y sin esmalte, adaptadas a la nueva realidad. «No sé si...» «Ven aquí», la llamó él, con una gentileza inusual en su voz. «No es difícil». Acercándose con cautela, Lucía recibió el biberón de las manos de Santiago. Sus dedos se rozaron brevemente, causando una extraña corriente eléctrica que recorrió su cuerpo. El ternero, ansioso, comenzó a succionar la leche con vigor. «¿Por qué lo están alimentando así?», preguntó ella, genuinamente curiosa. «Su madre tuvo complicaciones en el parto», explicó Santiago. «Está demasiado débil para amamantar. Aquí en la hacienda no abandonamos a nadie». Algo en la forma en que pronunció esas últimas palabras llamó la atención de Lucía. Había una historia allí, escondida entre las palabras no dichas. El día continuó con las tareas habituales, pero Lucía comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como la forma en que Diego siempre llegaba temprano para alimentar a los caballos, tarareando canciones antiguas, o cómo doña Carmen separaba un pedazo extra de pastel para Manuel, el abuelo de Santiago, incluso cuando él no lo pedía. Durante el almuerzo, Carmen apareció en el galpón con noticias. «Tendremos una fiesta en la hacienda el próximo fin de semana», anunció ella. «Es tradición celebrar el inicio de la cosecha». Los ojos de Lucía brillaron al mencionar una fiesta, aunque fuera algo completamente diferente de las fiestas que solía frecuentar en la capital. «¿Qué tipo de fiesta?», preguntó, tratando de no mostrar demasiado interés. «Una fiesta típica», respondió Carmen, lanzando una mirada significativa a Santiago. «Con música, comida y baile. Todos participan». «Todos, de verdad», enfatizó Diego riendo. «Hasta Santiago, que solo baila después de mucha insistencia». Lucía no pudo evitar sonreír al imaginar al serio Santiago bailando. Había tanto que no sabía sobre esas personas que, poco a poco, comenzaban a formar parte de su vida. Por la tarde, mientras ayudaba en la huerta, una tarea que sorprendentemente había aprendido a apreciar, Lucía observó una escena que la intrigó. Manuel, el abuelo de Santiago, estaba sentado solo en el porche de su humilde casa, mirando fijamente una antigua fotografía. Movida por una curiosidad que no pudo contener, Lucía se acercó discretamente. El anciano notó su presencia, pero no se movió. «Son sus padres», dijo Manuel, sin apartar los ojos de la foto. «Sofía y Antonio». Lucía sintió el peso de esas palabras. Era la primera vez que alguien mencionaba a los padres de Santiago. «¿Qué les pasó?», preguntó ella, con una voz casi en susurro. Manuel suspiró profundamente. «Un accidente en 1905, la carretera, cuando él tenía solo 5 años. Volvían de una fiesta en el pueblo vecino. Desde entonces, solo estamos nosotros dos». Lucía sintió que su corazón se apretaba. De repente, la dureza de Santiago, su dedicación al trabajo, todo comenzó a tener más sentido. «Por eso él es tan...», comenzó pero no pudo terminar. «¿Cerrado?», completó Manuel. «Sí, perder a sus padres tan joven lo cambió. Aprendió a protegerse, manteniendo a todos a una distancia segura». El sol comenzaba a ponerse cuando Lucía finalmente regresó a sus tareas, su mente llena de nuevos pensamientos. Encontró a Santiago en el establo, cepillando un caballo con movimientos metódicos y precisos. «Montas mucho mejor ahora», comentó él, sin mirarla. «Aprendiste rápido». «Tuve un buen maestro», respondió Lucía, sorprendiéndose a sí misma, por la sinceridad en su voz. Por un momento, el silencio entre ellos pareció cargado de palabras no dichas. Lucía quería decir que entendía un poco más sobre él ahora, que sentía mucho por su pérdida, pero algo se lo impidió. Tal vez era el miedo a romper ese frágil equilibrio que comenzaba a formarse entre ellos. Carmen apareció de repente, interrumpiendo el momento. «Lucía, tu padre quiere hablar contigo en la casa grande», informó ella, con un tono profesional, que apenas ocultaba un dejo de irritación que no pasó desapercibido.
Mientras se alejaba, Lucía miró hacia atrás una última vez. Santiago había vuelto su atención al caballo, pero algo en su postura parecía diferente, más vulnerable, tal vez. Esa noche, acostada en su cama, Lucía reflexionó sobre cómo su percepción de la hacienda y sus habitantes había cambiado en solo una semana. Lo que antes parecía un castigo injusto comenzaba a revelarse como un viaje de descubrimientos. No solo sobre el trabajo rural, sino sobre las personas, sus historias y, principalmente, sobre sí misma. Afuera, el canto de los grillos y el ocasional mugido del ganado creaban una sinfonía nocturna que, sorprendentemente, ya no le resultaba irritante. Al contrario, había algo reconfortante en esa música natural, tan diferente de los claxones y sirenas de la ciudad. En su casa sencilla, Santiago también permanecía despierto, sus pensamientos vagando hacia la chica de la ciudad que poco a poco comenzaba a mostrar un lado que él no esperaba conocer. La foto de sus padres, siempre presente en su mesa, de noche, parecía observarlo con un nuevo significado aquella noche. Los preparativos para la fiesta de la cosecha movilizaban toda la hacienda Santa Esperanza. El patio principal estaba siendo decorado con banderines coloridos, y el olor de las comidas típicas que doña Carmen y sus ayudantes preparaban invadía cada rincón de la propiedad. Lucía, para su propia sorpresa, se encontraba genuinamente emocionada con el evento. «Necesitas un vestido apropiado», dijo doña Carmen, mientras preparaba sus famosos pasteles de maíz. «La fiesta de la cosecha no es lugar para vestidos de marca, niña». Lucía miró sus maletas, llenas de ropa inadecuada para la ocasión. Después de 2 semanas en la hacienda, ya había aprendido que su idea de informal era completamente diferente de la realidad rural. «¿Y dónde voy a encontrar un vestido apropiado por aquí?» «Déjalo en mis manos», respondió la cocinera con una sonrisa cómplice. «Mi sobrina Ana tiene más o menos tu talla. Ella siempre guarda algunas prendas, bonitas para ocasiones especiales». Mientras tanto, en el campo, Santiago coordinaba los últimos trabajos antes de la fiesta. La cosecha había sido especialmente buena ese año, e incluso su semblante habitualmente serio mostraba satisfacción. Diego, trabajando a su lado, no perdía la oportunidad de provocarlo. «¿Y bien? ¿Vas a tener el valor de sacar a la princesa a bailar mañana?», preguntó con una sonrisa maliciosa. Santiago fingió no escuchar, concentrándose en ajustar la cerca del nuevo pasto, pero sus pensamientos lo traicionaron, llevándolo a imaginar a Lucía con trajes típicos, su cabello suelto al viento durante el baile. Carmen supervisaba todo con su habitual perfeccionismo, pero algo en su comportamiento era diferente. Sus miradas hacia Santiago se volvían cada vez más intensas y su irritación con Lucía más evidente. «Necesitamos verificar el stock de bebidas para mañana», dijo ella acercándose a Santiago. «¿Puedes ayudarme después del trabajo?» «Yo también puedo ayudar», se ofreció Lucía, que pasaba por allí cargando fardos de paja para la decoración. Sus manos, antes delicadas, ahora mostraban callos como medallas de su adaptación a la vida rural. Carmen le lanzó una mirada gélida. «No será necesario. Probablemente tienes otras prioridades». El tono ácido no pasó desapercibido para nadie. Lucía, que en las primeras semanas habría respondido con firmeza, simplemente se encogió de hombros y continuó con su trabajo. Su transformación era notable no solo en lo físico, sino principalmente en su comportamiento. Por la tarde, mientras ayudaba a montar las mesas para la fiesta, Lucía fue sorprendida por la llegada de su padre. Antonio observó a su hija por unos momentos, notando los cambios sutiles en su postura, en la forma en que se movía con más seguridad por el entorno rural. «Estás diferente», comentó él, con una mezcla de orgullo y sorpresa. «Es el trabajo pesado», respondió ella, intentando sonar despreocupada. «Hace milagros para la postura». Antonio sonrió reconociendo en las palabras de su hija un humor que hacía mucho no veía. «¿Y qué te está pareciendo la experiencia hasta ahora?» Lucía se detuvo por un momento, considerando la pregunta. «Es diferente de lo que me imaginaba», respondió finalmente. «La gente aquí tiene una forma propia de ver la vida.
Al principio pensé que todo era muy simple, incluso primitivo, pero hay una sabiduría en esa simplicidad que nunca encontré en la ciudad. Su padre asintió, satisfecho. ¿Y Santiago? ¿Cómo ha sido trabajar con él? La mención del nombre del peón hizo que Lucía se sonrojara levemente, algo que no pasó desapercibido para Antonio. «Es un buen profesor», respondió ella, intentando mantener la voz neutra. «Exigente pero paciente». Al otro lado del patio, Manuel observaba la interacción entre padre e hija con interés. El anciano había vivido lo suficiente como para reconocer las señales sutiles de una transformación en curso. Por la noche, después de la cena, Lucía encontró un paquete en su cama. Dentro había un vestido típico de fiesta de verano, con detalles de encaje y cintas de colores. Una nota de doña Carmen acompañaba la ropa. «Para que brilles mañana, niña». Emocionada por el gesto, Lucía se probó el vestido. El espejo reveló una imagen muy diferente de la socialité que había llegado a la hacienda semanas atrás. Su rostro, ligeramente bronceado por el trabajo al aire libre, tenía un brillo natural que ningún maquillaje caro había logrado proporcionar. En el porche de la casa principal, Carmen organizaba las últimas hojas del día cuando vio a Santiago pasar, montado en su caballo. Su corazón se aceleró, como siempre ocurría en su presencia. «¿Vas a la fiesta mañana?», preguntó, intentando sonar casual. «Como todos los años», respondió él sin mostrar mucho entusiasmo. «Tal vez podamos bailar una canción», sugirió ella, su voz cargada de esperanza. Santiago simplemente asintió vagamente antes de seguir su camino, dejando a Carmen con sus pensamientos y un creciente sentimiento de inquietud. La noche avanzaba y la hacienda gradualmente se silenciaba, excepto por los sonidos nocturnos de la naturaleza. Lucía, aún vistiendo el regalo de doña Carmen, caminó hasta la ventana de su habitación. La luna llena iluminaba el patio donde, al día siguiente, tendría lugar la fiesta. En su humilde casa, Santiago también contemplaba la noche, una antigua fotografía en sus manos. En ella, sus padres sonreían en una fiesta de la cosecha de muchos años atrás. Su padre llevaba una camisa a cuadros y su madre un vestido muy parecido al que Sofía le había prestado a Lucía. El destino a veces tenía un sentido del humor peculiar, pensó él, guardando la foto en su cajón. Mañana sería un día especial, y algo en el aire sugería que más que una simple fiesta de la cosecha, estaba a punto de suceder en la hacienda Santa Esperanza. El día de la fiesta amaneció con una energía diferente en la hacienda Santa Esperanza. El cielo estaba excepcionalmente azul y una brisa suave llevaba el aroma de las golosinas que ya burbujeaban en las ollas de doña Carmen desde el amanecer. Lucía se despertó más temprano de lo habitual, su corazón latiendo con una expectativa que no podía explicar. El vestido prestado estaba cuidadosamente extendido sobre una silla, las cintas de colores bailando con la brisa que entraba por la ventana. Aunque tenía algunas tareas que cumplir antes de la fiesta, Lucía se encontró varias veces mirando la ropa, imaginando cómo sería la celebración. «Hoy el trabajo es más ligero», explicó Diego Martínez durante el desayuno. «Es tradición. Hacemos solo lo esencial para que todos puedan prepararse para la fiesta». El movimiento de visitantes ya comenzaba a aumentar. Carretas y camionetas llegaban trayendo familias de las haciendas vecinas, todas cargando alguna contribución para la fiesta. Dulces caseros, bocados típicos, bebidas artesanales. La hospitalidad del campo se manifestaba en su forma más pura. Carmen coordinaba la organización con su habitual eficiencia, pero había una tensión evidente en sus gestos. Sus ojos seguían a Santiago cada vez que pasaba, cargando fardos de paja o ayudando a montar las últimas estructuras para la fiesta. «Lucía, necesito que ayudes con la decoración de las mesas», ordenó Carmen, su tono más áspero de lo necesario, «y trata de no estropear nada». «Puedes contar conmigo», respondió Lucía, sorprendiendo a todos con su serenidad. La antigua Lucía habría respondido de igual manera, pero semanas de trabajo duro le habían enseñado más que solo tareas rurales. Le habían dado una nueva perspectiva sobre la humildad y el respeto. Por la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso en el horizonte,
La transformación del patio estaba completa. Banderines de colores bailaban al viento. Mesas largas cubiertas con manteles bordados esperaban a los invitados y un pequeño escenario había sido montado para los músicos locales. Lucía se retiró para arreglarse, su corazón latiendo más fuerte con cada minuto que pasaba. Por primera vez en mucho tiempo, no echó de menos su costoso maquillaje o sus productos de belleza importados. Optó por un look sencillo, dejando su cabello suelto y natural, con solo una flor del campo prendida detrás de la oreja. Cuando finalmente se puso el vestido prestado, la imagen en el espejo la sorprendió. El vestido, con sus volantes simples y cintas de colores, parecía haber sido hecho para ella. Su belleza ahora tenía algo auténtico, que ninguna producción sofisticada había logrado capturar antes. Afuera, la música ya comenzaba a sonar. El sonido del acordeón se mezclaba con la guitarra y la percusión, creando una melodía alegre y contagiosa. Las primeras personas comenzaban a bailar, formando parejas que giraban por el patio iluminado por linternas de colores. Santiago, vistiendo una camisa clara y pantalones bien planchados, observaba el movimiento apoyado en una de las columnas del granero. Su mirada vagaba por la multitud, aparentemente desinteresado, pero su corazón dio un salto cuando Lucía apareció en el balcón de la casa principal. «Nuestra princesa está diferente hoy», comentó Diego, acercándose con 2 vasos de ponche, caliente, hasta parece una auténtica chica del campo. Antes de que Santiago pudiera responder, Carmen apareció usando un vestido rojo que claramente había sido elegido para llamar la atención. «¿Qué tal un baile?», preguntó ella directamente a Santiago, ignorando la presencia de Diego. El momento fue interrumpido por Manuel, que se acercó apoyado en su bastón. «Mi nieto», dijo él con un brillo especial en la mirada, «a tu madre le encantaba esta música. ¿Por qué no invitas a la chica a bailar?». Todos sabían que no se refería a Carmen. Santiago dudó por un momento, sus ojos encontrándose con los de Lucía, que acababa de llegar al patio. Había algo magnético en ese instante, como si toda la fiesta hubiera enmudecido a su alrededor. Carmen percibió el intercambio de miradas y su rostro se endureció. «Voy a verificar si todo está en orden en la cocina», dijo secamente, alejándose con pasos rígidos. Lucía, por su parte, se sentía extrañamente nerviosa. Las luces, la música, el ambiente festivo, todo parecía más intenso. Algunas personas la saludaban notando su transformación, pero sus ojos siempre volvían a la figura de Santiago. La noche apenas comenzaba, y el aire llevaba esa electricidad especial que precede a momentos importantes. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo del campo, como si también quisieran participar de la celebración. Doña Carmen, observando todo desde su puesto privilegiado cerca de las mesas de comida, sonrió satisfecha. Sus manos callosas, por años de trabajo, acomodaron el arreglo de flores sobre el mantel bordado, mientras sus ojos sabios seguían el desarrollo de los acontecimientos. «Ay, santa mía», murmuró para sí misma, «cuando el amor decide aparecer no hay cerca que lo contenga». La fiesta de la cosecha había comenzado oficialmente, y con ella, tal vez, un nuevo capítulo en la historia de la hacienda Santa Esperanza. La música cambió a un ritmo más lento, una antigua moda de viola que hablaba de amores del campo. Lucía observaba a las parejas bailando, sintiéndose extrañamente parte de ese mundo que antes le parecía tan lejano. El aroma de los dulces, típicos, se mezclaba con el perfume de las flores del campo que decoraban las mesas, creando una atmósfera única. Fue en ese momento cuando Santiago finalmente reunió valor. Cruzó el patio con pasos decididos, ignorando las miradas curiosas de los invitados. Se detuvo frente a Lucía, su corazón latiendo más fuerte de lo normal. «¿Quieres bailar?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Lucía sintió que su rostro se sonrojaba. «No sé bailar este tipo de música», confesó, un poco avergonzada. «Yo te enseño», respondió él, extendiendo la mano. El momento en que sus manos se tocaron pareció cargarse de una energía especial. Santiago la condujo al centro del patio, donde otras parejas bailaban.
Con gentileza colocó una mano en su cintura mientras sostenía la otra en alto. «Solo sigue mis pasos», le instruyó, comenzando a moverse al ritmo de la música. Al principio, Lucía estaba tensa, preocupada por no equivocarse en los pasos. Pero poco a poco, guiada por la seguridad de Santiago, comenzó a soltarse. Sus cuerpos encontraron una sincronía natural, como si hubieran bailado juntos toda la vida. Al otro lado del patio, Carmen observaba la escena con una mezcla de rabia y tristeza. Su vaso de ponche permanecía intacto en sus manos, mientras sus ojos no podían apartarse de la pareja. «Algunas cosas no se pueden controlar, hija mía», dijo doña Carmen, que notó su incomodidad. «El corazón tiene sus propios caminos». Manuel, sentado en su silla de siempre, observaba a su nieto con una sonrisa nostálgica. «Igualito a sus padres», murmuró para sí mismo, recordando antiguas fiestas de la cosecha. La música continuaba, y Lucía se sorprendió con la facilidad con que seguía los pasos de Santiago. Sus miradas se encontraron varias veces durante el baile, cada vez más difíciles de desviar. «Bailas bien para alguien que nunca lo había intentado», comentó él rompiendo el silencio. «Tengo un buen profesor», respondió ella repitiendo las palabras que había usado sobre las clases de equitación. Diego Martínez, bailando cerca con su novia, no pudo contener una sonrisa al ver a su amigo, normalmente tan serio, demostrando tanta soltura en el baile. Cuando la música terminó, Lucía Fernández y Santiago López permanecieron quietos por un momento, como si no quisieran romper el encanto de ese instante. Fue Antonio Fernández, el padre de Lucía, quien involuntariamente interrumpió el momento al llamar a su hija para conocer a algunos invitados importantes. «Gracias por el baile», dijo Lucía, reacia a alejarse. Santiago simplemente asintió, sus ojos siguiéndola mientras se alejaba. Algo había cambiado en ese baile. Una barrera invisible se había roto. La fiesta continuaba animada. Los niños corrían entre los adultos, jugando a la pilla. Los mayores contaban historias antiguas de la región, sus risas mezclándose con la música. El cielo estrellado del campo parecía más brillante que nunca. Carmen Ruiz, incapaz de seguir viendo la cercanía entre Lucía y Santiago, se retiró a su oficina en la casa principal. Sus pensamientos eran una tormenta de emociones contradictorias. En su mesa, una antigua foto mostraba a ella y a Santiago, más jóvenes, trabajando juntos en la hacienda. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado esperando algo que tal vez nunca había sido real? De vuelta en la fiesta, Lucía se veía rodeada por personas que querían conocerla mejor. Muchos comentaban sobre su adaptación a la vida en la hacienda, sobre cómo parecía diferente de la joven que había llegado unas semanas antes. «Has traído una nueva luz a sus ojos», comentó una anciana, prima lejana de Manuel López. Hacía tiempo que no veía al chico sonreír así. Lucía sintió su corazón acelerarse con el comentario. Sus ojos buscaron a Santiago entre la multitud, encontrándolo conversando con algunos peones cerca de la fogata que habían encendido. La noche avanzaba, pero nadie parecía dispuesto a irse. La fiesta de la cosecha era un momento especial, una celebración no solo de los frutos de la tierra, sino también de los lazos que unían a esa comunidad. Doña Carmen comenzó a servir café con pastel de maíz, una tradición para ahuyentar el sueño, como decía ella. El aroma dulce atrajo a la gente de nuevo hacia las mesas. Lucía aprovechó ese momento para alejarse un poco del bullicio. Caminó hasta el porche de la casa grande, donde la música llegaba más suave. La luna llena bañaba todo con su luz plateada, dando un aire casi mágico al paisaje. No se dio cuenta cuando Santiago se acercó, también buscando un momento de tranquilidad. «La noche está hermosa», comentó él deteniéndose a su lado. «Sí», respondió Lucía, sintiendo su corazón acelerarse de nuevo. «Nunca me había fijado en lo diferentes que son las estrellas aquí en el campo». El silencio que siguió no era incómodo. Era como si las palabras fueran innecesarias en ese momento. La música de fondo, el brillo de la luna, el perfume de las flores nocturnas, todo parecía conspirar para crear un momento perfecto. La fiesta de la cosecha continuaría hasta altas horas de la noche, pero para Lucía y Santiago, el mundo parecía haberse reducido a ese porche, a ese momento.
como si el destino finalmente hubiera encontrado su camino. El día siguiente a la fiesta amaneció con una atmósfera diferente en la hacienda Santa Esperanza. El rocío cubría la hierba como pequeños diamantes y un silencio peculiar flotaba en el aire, ese tipo de silencio que surge después de momentos significativos. Lucía se despertó temprano, contrariando las expectativas de quienes imaginaban que todos dormirían hasta tarde después de la fiesta. Sus pensamientos aún bailaban con los recuerdos de la noche anterior. El tacto de las manos de Santiago durante el baile, el momento en el balcón, las miradas intercambiadas bajo la luz de la luna, vistiendo ropa sencilla de trabajo, que ahora parecía tan natural como sus antiguas prendas de diseñador, bajó para ayudar en la organización post-fiesta. Para su sorpresa, encontró a Carmen ya trabajando, su rostro tenso indicando que tampoco había dormido bien. «Necesitamos hablar», dijo Carmen, su tono más serio de lo habitual. «Encuéntrame en la oficina en 10 minutos». Lucía sintió un frío en el estómago. Algo en el tono de Carmen sugería que esta no sería una conversación agradable. Aún así, asintió y continuó con sus tareas, ayudando a doña Carmen a organizar la cocina. «Cuidado, niña», susurró la vieja cocinera, que parecía tener un sexto sentido para las situaciones tensas. No todas las serpientes hacen ruido antes de atacar. En la oficina, Carmen estaba de pie junto a la ventana, observando el movimiento del patio donde, la noche anterior, tantas cosas habían cambiado. Cuando Lucía entró, no se volvió de inmediato. «No tienes idea de lo que estás haciendo», comenzó Carmen, su voz controlada pero cargada de emoción. «Esta hacienda, esta gente, hay historias que no conoces». «¿Qué historias?», preguntó Lucía, manteniéndose firme a pesar de la incomodidad. Carmen finalmente se volvió, sus ojos verdes brillando con una intensidad inquietante. «Santiago no es lo que piensas. Hay secretos en su pasado, cosas que podrían cambiar completamente tu opinión sobre él». «¿Qué tipo de secretos?». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «Pregúntale sobre el incendio en el Granero Sur, hace 5 años», respondió Carmen con una sonrisa enigmática en los labios. «Pregúntale por qué su abuelo nunca volvió a ser el mismo después de aquel día». Antes de que Lucía pudiera cuestionar más, fueron interrumpidas por la llegada de Antonio, quien entró en la oficina con algunos documentos en la mano. «Carmen, necesito que revises estos contratos», dijo él, deteniéndose al notar la tensión en el ambiente. «¿Está todo bien aquí?». «Perfectamente», respondió Carmen recuperando su postura profesional. «Solo estamos discutiendo algunos detalles del trabajo». Lucía salió de la oficina con la mente revuelta. Las palabras de Carmen resonaban en sus pensamientos, mezclándose con los recuerdos de la noche anterior. Afuera el sol ya estaba alto, y las labores del día seguían su curso normal. Santiago estaba en el corral, organizando a los animales con su habitual eficiencia. Al verlo, Lucía sintió que su corazón se apretaba. ¿Cómo podía ese hombre, que se había mostrado tan amable y protector, esconder secretos tan oscuros? «Necesitamos hablar», dijo ella acercándose con determinación. Santiago levantó la vista, sorprendido por el tono serio en su voz. Por un momento, Lucía pensó haber visto un destello de preocupación en su mirada. «¿Sobre qué?», preguntó él soltando la cuerda que sostenía. «Sobre el incendio en el Granero del Sur», respondió Lucía observando atentamente su reacción. «Sobre lo que sucedió hace 5 años». El rostro de Santiago palideció visiblemente. Todo su cuerpo pareció tensarse, como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. «¿Quién te habló de eso?». Su voz sonó más áspera de lo normal. «Eso importa», replicó Lucía. «¿Qué pasó ese día, Santiago?». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. A lo lejos, el sonido de los trabajos en la hacienda continuaba, ajeno al drama que se desarrollaba en el corral. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles cercanos, como si la propia naturaleza esperara la respuesta. «Algunas historias», dijo Santiago finalmente, su voz cargada de un dolor antiguo, «son demasiado difíciles de contar». «Me merezco saber la verdad», insistió Lucía, su voz suavizándose un poco. «Después de anoche».
Después de anoche nada ha cambiado, cortó él, su expresión endureciéndose. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Con esas palabras, Santiago se alejó, dejando a Lucía sola con sus dudas y un corazón cada vez más confundido. ¿Qué había pasado realmente en aquel granero? ¿Por qué Carmen había elegido justo ese momento para revelar esa información? Diego, que observaba la escena desde lejos, movió la cabeza con preocupación. Sabía que los secretos, como semillas mal plantadas, tenían el poder de destruir incluso las cosechas más prometedoras. El día siguió su curso en la hacienda Santa Esperanza, pero algo había cambiado. Las sombras del pasado, por tanto tiempo, dormidas, comenzaban a despertar, amenazando con sacar a la luz verdades largamente enterradas. Los días que siguieron en la hacienda Santa Esperanza estuvieron marcados por una tensión palpable. Lucía, dividida entre la curiosidad y el temor, observaba a Santiago con nuevos ojos, buscando en cada gesto, en cada palabra no dicha, pistas sobre el misterio que ahora los separaba. Santiago, por su parte, se había cerrado aún más. Su rutina de trabajo continuaba impecable, pero era como si un muro invisible lo rodeara, manteniendo a todos, especialmente a Lucía, a una distancia segura. En una tarde particularmente calurosa, mientras Lucía ayudaba en el ordeño, Diego finalmente decidió abordar el tema que todos evitaban. «¿Qué pasó entre tú y Santiago?», preguntó él, fingiendo casualidad mientras ajustaba el equipo de ordeño. «Casi no se miran desde la fiesta». Lucía dudó, insegura de cuánto debía revelar. «Diego, ¿qué sabes tú sobre el incendio en el granero del sur?». El rostro del peón se endureció visiblemente. «¿Quién te habló de eso?». «Entonces es verdad que algo pasó», presionó Lucía, su corazón acelerándose. «Por favor, Diego Martínez, necesito entender». Diego Martínez suspiró profundamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «No es mi historia para contar, Lucía, pero puedo decirte una cosa. No todo es lo que parece. A veces, los héroes son pintados como villanos por aquellos que no conocen toda la verdad». Sus palabras, aunque enigmáticas, plantaron una semilla de duda en la mente de Lucía. ¿Sería posible que hubiera más en esta historia de lo que Carmen había insinuado? Esa noche, incapaz de dormir, Lucía decidió investigar por su cuenta. Esperó a que todos se retiraran y, con el corazón acelerado, se dirigió al área donde antes estaba el granero sur. La luz de la luna iluminaba el terreno ahora vacío, cubierto de maleza alta. No había rastros visibles del incendio, pero Lucía podía sentir el peso de la historia en el aire. Mientras caminaba por el lugar, sus pies tropezaron con algo metálico parcialmente enterrado. Agachándose, desenterró un objeto, una vieja medalla, ennegrecida por el tiempo y el fuego. En ella se podía leer claramente: «Por valentía y coraje». «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Santiago la sobresaltó. Estaba parado a pocos metros, su expresión una mezcla de sorpresa y aprensión. «Necesitaba entender», respondió Lucía, mostrando la medalla. «Santiago, ¿qué pasó?». «Realmente aquí». Por un largo momento, Santiago permaneció en silencio, su mirada fija en la medalla. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Aquella noche, el granero se incendió. No sabemos cómo empezó, pero en minutos estaba fuera de control. Había animales atrapados dentro y mi abuelo, él entró para intentar salvarlos». Lucía sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Y tú?». «Entré detrás de él», continuó Santiago, su mirada perdida en los recuerdos. «Logré sacar a mi abuelo y a algunos animales, pero el techo se derrumbó antes de que pudiéramos salvar a todos. El humo, el calor, fue horrible». «Entonces eres un héroe», dijo Lucía, comprendiendo finalmente. «¿Por qué ocultarlo?». Santiago negó con la cabeza, una sombra de dolor cruzando su rostro. «Mi abuelo nunca se perdonó por no haber podido salvar a todos los animales. La culpa lo consumió, lo cambió, y yo me culpo por no haber sido más rápido, por no haber evitado que se arriesgara». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Lucía. La tristeza en los ojos de Manuel,
el peso que Santiago cargaba, la insinuación de Carmen. ¿Por qué Carmen me hizo creer que habías hecho algo terrible?, preguntó Lucía, su voz temblando de emoción. Carmen estaba allí aquella noche, respondió Santiago, su mirada encontrando la de Lucía. Ella vio todo, pero algo cambió en ella después de eso. Creo que ella nunca aceptó que yo arriesgara mi vida de esa manera. El silencio que siguió fue llenado solo por el suave sonido del viento en los árboles y el ocasional mugido lejano del ganado. Lucía dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. Santiago, no tienes culpa. Salvaste a tu abuelo, arriesgaste tu propia vida. Eso es algo de lo que enorgullecerse, no algo que esconder. Lentamente, como si temiera romper el momento, Lucía extendió la mano, ofreciendo la medalla a Santiago. Sus dedos se tocaron, y en ese instante, algo cambió entre ellos. Era como si las últimas barreras finalmente hubieran caído. «Gracias», murmuró Santiago, su voz ronca de emoción. «Por entender, por estar aquí». En el horizonte, los primeros rayos de sol comenzaban a pintar el cielo, anunciando un nuevo día. Y allí, entre las cenizas del pasado y la promesa de un futuro, Lucía y Santiago se encontraron nuevamente. Pero mientras el nuevo día traía esperanza para algunos, para otros traía la amenaza de verdades largamente enterradas que salían a la luz. En la casa principal, Carmen observaba la escena a lo lejos desde la ventana, sus ojos verdes brillando, con una mezcla de celos y determinación. El juego estaba lejos de terminar, y ella aún tenía cartas por jugar. Los días que siguieron a la revelación en el antiguo granero trajeron una nueva dinámica a la hacienda Santa Esperanza. Lucía y Santiago se habían acercado aún más, compartiendo no solo los momentos de trabajo, sino también conversaciones profundas, durante los descansos y miradas cargadas de significado. Este cambio no pasó desapercibido para los demás habitantes de la hacienda. Doña Carmen sonreía discretamente cada vez que los veía juntos, mientras que Diego no perdía la oportunidad de hacer comentarios humorísticos sobre la nueva pareja. Manuel, el abuelo de Santiago, observaba todo con una mezcla de alegría y preocupación, como si supiera que la calma actual era solo el preludio de una tormenta. Carmen, por otro lado, se volvía cada día más taciturna e irritable. Sus ojos, antes brillantes de determinación, ahora cargaban una sombra de amargura. Pasaba horas encerrada en la oficina, sumergida en papeles y hojas de cálculo, evitando al máximo el contacto con Lucía y Santiago. En una tarde particularmente calurosa, mientras Lucía ayudaba en la cosecha de maíz, Antonio, su padre, se acercó con una expresión seria. «Hija, necesitamos hablar», dijo, señalando un lugar a la sombra de un gran árbol. Lucía lo siguió sintiendo un frío en el estómago. Algo en el tono de voz de su padre la preocupaba. «¿Qué pasa, papá?», preguntó ella tan pronto como se sentaron. Antonio respiró hondo antes de comenzar. «Lucía, sabes que vine a la hacienda no solo para traerte, sino también para resolver algunos problemas financieros». Lucía asintió, recordando vagamente haber escuchado algo sobre dificultades en los negocios. «La situación es más grave de lo que imaginábamos», continuó él. «La hacienda está en riesgo. Tenemos una deuda considerable. Sí, bueno, recibí una oferta de compra». «¿Compra?», repitió Lucía incrédula. «Pero papá, esta hacienda ha sido nuestra por generaciones. No podemos simplemente venderla». Antonio pasó la mano por su cabello canoso, un gesto que Lucía reconocía como señal de estrés. «Lo sé, querida, pero puede ser nuestra única opción para evitar la quiebra total». «¿Quién hizo la oferta?», preguntó Lucía, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Es una gran empresa del agronegocio», respondió Antonio. «Quieren transformar la Santa Esperanza en una hacienda modelo, con tecnología de punta». Lucía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La idea de perder la hacienda, de ver aquel lugar que se había vuelto tan especial para ella, convertido en una operación industrial, era devastadora. «Tiene que haber otra salida», insistió ella. «No podemos simplemente rendirnos». Antonio sonrió tristemente. «Me gusta tu optimismo, hija.
pero la realidad es dura. Solo tenemos un mes para conseguir el dinero necesario para pagar la deuda, o tendremos que aceptar la oferta. Mientras padre e hija conversaban, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Carmen, escondida detrás de un tractor cercano, escuchaba cada palabra con creciente interés. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y cálculo. Al otro lado del campo, Santiago trabajaba incansablemente, ajeno a la conversación que cambiaría el destino de todos. Había notado la aproximación de Antonio y Lucía, pero respetaba su privacidad. Su corazón, sin embargo, sentía que algo importante estaba sucediendo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, una tensión palpable se cernía sobre la hacienda Santa Esperanza. Las noticias de la posible venta se esparcieron rápidamente, como fuego en paja seca. Esa noche, durante la cena en la casa de los peones, el tema dominaba todas las conversaciones. Diego Martínez, siempre el más hablador, no podía ocultar su preocupación. «Si venden la hacienda, ¿a dónde iremos?», preguntó él, jugueteando distraídamente con su plato. «Esta tierra es todo lo que conocemos». Santiago permanecía en silencio, su mente trabajando furiosamente en busca de una solución. La idea de perder la hacienda, el lugar donde creció y que contenía todos sus recuerdos, era insoportable. En la casa principal, Lucía apenas tocó su comida. Sus pensamientos estaban divididos entre la preocupación por el futuro de la hacienda y la angustia de cómo esto afectaría su recién descubierta conexión con Santiago. Carmen, por su parte, cenaba sola en su oficina, una sonrisa enigmática en sus labios, mientras tecleaba furiosamente en su portátil. El destino le había dado una oportunidad inesperada y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Mientras la noche avanzaba, nubes oscuras comenzaban a formarse en el horizonte, presagiando una tormenta. Era como si el propio cielo reflejara la turbulencia que se acercaba a la hacienda Santa Esperanza. El reloj en la torre de la casa principal marcaba la medianoche cuando el primer trueno retumbó a lo lejos. La tormenta se acercaba, tanto literal como metafóricamente, y nadie en la hacienda estaba preparado para lo que traería consigo. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, el aire cargado con la electricidad de la tormenta que había pasado durante la noche. La hacienda Santa Esperanza parecía envuelta en un manto de inquietud, las noticias sobre la posible venta pesando sobre todos como una nube oscura. Lucía despertó temprano, decidida a encontrar una solución para salvar la hacienda. Se vistió rápidamente y se dirigió a la oficina, esperando encontrar en los libros contables alguna pista que pudiera ayudar. Para su sorpresa, encontró a Carmen ya allí, inclinada sobre una pila de documentos. «Buenos días, Lucía», dijo Carmen, con un tono sorprendentemente amigable. «Imagino que estás aquí por las mismas razones que yo». Lucía asintió, cautelosa. «Necesitamos encontrar una manera de salvar la hacienda». Carmen sonrió con un brillo extraño en sus ojos. «De hecho, creo que tengo una solución. Ven, déjame mostrarte algo». Con creciente curiosidad, Lucía siguió a Carmen hasta un antiguo archivo. La administradora sacó una carpeta polvorienta y la abrió sobre la mesa. «Estos son documentos antiguos de la hacienda», explicó Carmen. «Y aquí», señaló un mapa amarillento, «está la clave para nuestra salvación». El mapa mostraba un área de la hacienda que Lucía no reconocía, marcada con una X roja, y la inscripción Veta de Oro 1902. «¿Una veta de oros?», preguntó Lucía, incrédula. «Pero esto cambiaría todo». Carmen asintió, su sonrisa ampliándose. «Exactamente. Con esto, no solo podríamos salvar la hacienda, sino convertirla en un negocio mucho más lucrativo». Mientras las dos mujeres discutían las implicaciones del descubrimiento, no se dieron cuenta de la figura que escuchaba atentamente desde afuera de la ventana. Diego, que había venido a entregar algunos informes, escuchó lo suficiente para dejarlo profundamente perturbado. Corriendo lo más rápido que pudo, Diego fue a buscar a Santiago, que trabajaba en el establo. «Santiago», lo llamó jadeando, «no vas a creer lo que acabo de escuchar».
Rápidamente, Diego relató la conversación entre Lucía y Carmen. Mientras hablaba, el rostro de Santiago se oscurecía cada vez más. «¿Una veta de oro?», murmuró Santiago, su mente trabajando furiosamente. «Esto no tiene sentido. Mi abuelo conoce cada rincón de esta tierra. Si hubiera oro aquí, lo sabría». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Diego Martínez ansioso. Santiago López se quedó en silencio por un momento, reflexionando. «Necesitamos investigar esto más a fondo. Algo no está bien en esta historia». Mientras tanto, en la casa principal, Antonio Fernández recibía una visita inesperada. Un hombre de traje, representante de la empresa interesada en comprar la hacienda, esperaba en la sala. «Señor Fernández», comenzó el hombre, con una voz suave pero firme, «hemos venido a hacer una oferta final, el doble del valor inicial, pero necesitamos una respuesta para finales de semana». Antonio sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. «Es una oferta generosa, pero esta hacienda es más que un simple negocio para nosotros». El hombre sonrió comprensivo. «Entiendo su apego emocional, señor Fernández, pero piense en el futuro. Nuestra empresa puede traer progreso, empleos, tecnología. ¿No es eso lo que quiere para su hija?». Las palabras del hombre resonaron en la mente de Antonio, mezclándose con sus propias dudas y preocupaciones. En el campo, Santiago y Diego habían decidido investigar el área marcada en el mapa. Armados con palas y determinación, comenzaron a cavar en el lugar indicado. Horas pasaron, y el sol ya estaba alto en el cielo cuando la pala de Santiago golpeó algo sólido. Con el corazón acelerado excavaron más, revelando una antigua caja de metal. «¿Qué es esto?», preguntó Diego, ansioso. Santiago abrió la caja con cuidado. Dentro encontraron no oro, sino documentos antiguos y una carta amarillenta por el tiempo. Con manos temblorosas, Santiago desdobló la carta y comenzó a leer. «Mi querido Manuel, si estás leyendo esto, significa que has descubierto el secreto que juré llevar a la tumba. No hay oro en esta tierra, hijo mío. La verdadera riqueza de Santa Esperanza está en el sudor y el amor de aquellos que la cultivan. El mapa de la veta de oro fue una invención mía, creada hace muchos años para proteger nuestra tierra de especuladores codiciosos. Perdóname por este engaño, pero era la única forma que encontré de asegurar que la hacienda permaneciera en nuestras manos. Cuida bien de esta tierra, Manuel. Es nuestra verdadera herencia. Con amor, tu padre, Santiago López». Santiago sintió lágrimas en los ojos al terminar de leer. La revelación era a la vez impactante y liberadora. «Necesitamos mostrarle esto a tu abuelo y al señor Antonio», dijo Diego, su voz cargada de urgencia. Mientras tanto, en la casa principal, Lucía Fernández confrontaba a Carmen Ruiz sobre la veracidad del mapa. «¿Cómo encontraste esto tan convenientemente?», preguntó Lucía, su desconfianza creciendo. Carmen, acorralada, dejó caer su máscara de simpatía. «No lo entiendes, ¿verdad? Esta hacienda está en quiebra. El mapa, verdadero o no, es nuestra única oportunidad de salvarlo todo». «¿Incluso si eso significa engañar a todos?», replicó Lucía horrorizada. En ese momento, Santiago irrumpió por la puerta seguido por Diego. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y en ese instante, ambos supieron que estaban del mismo lado. «Tenemos algo que todos necesitan ver», dijo Santiago, levantando la carta de su bisabuelo. El destino de la hacienda Santa Esperanza estaba a punto de decidirse, y las revelaciones de ese día cambiarían para siempre el curso de sus vidas. La oficina de la casa principal se convirtió en el epicentro de una tormenta emocional cuando todos los involucrados se reunieron para discutir los recientes descubrimientos. Antonio, Lucía, Santiago, Carmen, Diego y el viejo Manuel estaban presentes, cada uno llevando consigo el peso de sus propias expectativas y secretos. Santiago, con la voz entrecortada por la emoción, leyó en voz alta la carta de su bisabuelo. Las palabras resonaron en la sala, revelando una verdad largamente enterrada y desmantelando las esperanzas basadas en el falso mapa del oro. «Entonces, no hay oro alguno»,
murmuró Antonio, pasando la mano por su rostro cansado. Estamos de vuelta al punto de partida. Carmen, acorralada, intentó defenderse. Solo quería salvar la hacienda. Pensé que si creíamos en el oro, podríamos convencer a los inversores de darnos más tiempo. ¿Mintiendo?, replicó Lucía indignada. ¿Construyendo esperanzas falsas? Manuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó lentamente de su silla. Sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con una sabiduría acumulada a lo largo de décadas. Mi padre, comenzó él, su voz ronca de emoción, siempre decía que la verdadera riqueza de esta tierra no estaba en lo que podíamos extraer de ella, sino en lo que podíamos crear juntos. Todas las miradas se volvieron hacia el patriarca de la familia López. Durante años cargué con el peso del incendio en el granero, la culpa de no haber salvado a todos los animales, continuó Manuel. Pero hoy entiendo que el verdadero legado que mi padre quería que preservara no eran las estructuras o los bienes materiales, sino el espíritu de esta hacienda. Santiago se acercó a su abuelo, colocando una mano reconfortante en su hombro. Lucía, movida por un impulso, se unió a ellos, formando un trío unido por la adversidad y el afecto que había crecido entre ellos. Antonio observaba la escena, sintiendo el peso de la decisión que necesitaba tomar. Pero, ¿cómo salvaremos la hacienda sin el dinero de la venta o sin el oro? Fue en ese momento que Diego, que había estado callado hasta entonces, dio un paso al frente. ¿Y si diversificamos? ¿Han pensado en el turismo rural? Todos se volvieron hacia él sorprendidos. Piénsenlo bien, continuó Diego animado. Tenemos una hacienda preciosa, con historia. La gente de la ciudad pagaría por pasar unos días aquí, aprendiendo sobre la vida en el campo, participando en las actividades. Lucía sintió una chispa de esperanza encenderse. Tiene razón, podríamos ofrecer experiencias auténticas, talleres de cocina con doña Carmen, paseos a caballo. Y con la experiencia de Lucía en marketing y redes sociales, podríamos llegar a un público amplio, complementó Santiago con una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Antonio parecía considerar seriamente la idea. Es arriesgado, pero podría funcionar. Carmen, viendo que la marea cambiaba en su contra, intentó una última jugada. Pero ¿y los inversores? ¿La deuda? No tenemos tiempo para implementar todo esto. Fue entonces cuando Manuel hizo algo inesperado. Caminó hasta un viejo cuadro en la pared y lo retiró, revelando una caja fuerte empotrada. Con manos temblorosas, giró la combinación y abrió la puerta metálica. Mi padre no dejó oro, dijo, sacando una carpeta de documentos, pero dejó algo igualmente valioso. Títulos e inversiones guardados para un momento de necesidad extrema. Creo que ese momento ha llegado. La revelación cayó como una bomba. En la sala, con esos recursos combinados con el plan de diversificación, la Hacienda Santa Esperanza tenía una oportunidad real de sobrevivir. ¿Por qué nunca mencionaste esto antes?, preguntó Santiago, atónito. Manuel sonrió tristemente. Porque aprendí de la peor manera que el dinero no lo es todo. Quería asegurarme de que entendieran el verdadero valor de esta tierra antes de revelarlo. Las horas siguientes fueron de intensa discusión y planificación. Lucía y Santiago trabajaron codo a codo, sus diferentes experiencias complementándose perfectamente. Diego contribuía con ideas creativas, mientras Antonio usaba sus contactos para comenzar a estructurar el nuevo negocio. Carmen, al darse cuenta de que había perdido su posición de confianza, ofreció su renuncia, que fue aceptada por Antonio con una mezcla de decepción y alivio. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosados, el grupo salió al balcón de la casa principal. La Hacienda Santa Esperanza se extendía ante ellos, hermosa y prometedora. «¿Sabes?», dijo Lucía, su mano encontrando la de Santiago. «Cuando llegué aquí pensé que estaba siendo castigada. Ahora entiendo que fue el mayor regalo que podría recibir». Santiago la acercó, sus ojos reflejando el amor que había florecido entre ellos. «Y tú fuiste el regalo que esta hacienda necesitaba para renovarse». Manuel observaba a la pareja,
con una sonrisa en los labios. «Tu bisabuelo estaría orgulloso», murmuró. La verdadera riqueza de Santa Esperanza siempre ha sido el amor y la dedicación de su gente. Mientras el grupo contemplaba el futuro con renovada esperanza, una brisa suave sopló por los campos, llevando consigo la promesa de días mejores. La hacienda Santa Esperanza estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su historia, un capítulo de renacimiento, unión y amor. Las semanas que siguieron a la revelación de la caja fuerte de Manuel fueron de intensa actividad en la hacienda Santa Esperanza. El plan de transformar la propiedad en un destino de turismo rural comenzaba a tomar forma, trayendo consigo una ola de renovación y esperanza. Lucía, utilizando sus habilidades en marketing digital, creó un sitio web atractivo y comenzó a desarrollar estrategias para atraer visitantes. Sus publicaciones en las redes sociales, mostrando la belleza natural de la hacienda y la autenticidad de la vida en el campo, comenzaron a ganar tracción rápidamente. Santiago, por su parte, lideraba la adaptación de la infraestructura. Antiguos galpones fueron transformados en alojamientos rústicos pero cómodos, y nuevos senderos para caminatas y paseos a caballo fueron demarcados por la propiedad. Una mañana soleada, mientras supervisaban la reforma de un antiguo granero, Lucía y Santiago tuvieron un momento para reflexionar sobre los cambios. «Es increíble cómo todo ha cambiado en tan poco tiempo», comentó Lucía, observando a los trabajadores instalar grandes ventanas de vidrio en lo que sería un espacio para talleres y eventos. Santiago asintió, con una suave sonrisa en sus labios. «Ha cambiado para mejor. Esta hacienda siempre tuvo potencial. Solo necesitábamos verla con otros ojos». Lucía se volvió hacia él, sus ojos brillando de emoción. «No solo la hacienda, Santiago. Yo también he cambiado. Tú me ayudaste a ver el mundo de una manera diferente». Él la atrajo hacia sí, sus brazos envolviéndola con ternura. «Hemos cambiado juntos, Lucía. Tú trajiste una nueva energía a este lugar, a todos nosotros». El momento fue interrumpido por Diego, que llegó corriendo, emocionado como un niño. «Tienen que ver esto. El primer grupo de visitantes ha llegado». El trío se apresuró hacia la entrada de la hacienda, donde un pequeño autobús acababa de estacionar. De él bajaron unas 15 personas. Una mezcla de parejas jóvenes, familias con niños y algunos jubilados, todos mirando alrededor con curiosidad y expectativa. Doña Carmen ya estaba allí, recibiendo a los visitantes con su hospitalidad característica, ofreciendo café recién hecho y panes de queso recién salidos del horno. «Bienvenidos a la Hacienda Santa Esperanza», anunció Lucía, sintiendo una oleada de orgullo al ver el brillo en los ojos de los visitantes. «Estamos felices de compartir un poco de nuestra vida con ustedes». Las actividades para el grupo comenzaron de inmediato. Santiago lideró un recorrido por la propiedad, explicando la historia de la hacienda y los métodos de cultivo sostenible que estaban implementando. Los niños quedaron especialmente encantados con la oportunidad de alimentar a los animales del pequeño zoológico que habían montado. Por la tarde, doña Carmen dirigió un taller de cocina típica, enseñando a los visitantes a hacer dulces caseros y delicias regionales. El delicioso aroma que emanaba de la cocina atraía incluso a los empleados más ocupados. Mientras tanto, Manuel encontró su lugar como narrador de historias. Sentado en el porche de la casa principal, cautivaba a los visitantes con leyendas locales y recuerdos de tiempos pasados. Su rostro, antes marcado por la culpa y la tristeza, ahora irradiaba una alegría serena al ver la hacienda cobrando nueva vida. Al caer la noche, se encendió una fogata en el centro del patio. Músicos locales contratados para la ocasión comenzaron a tocar, llenando el aire con melodías tradicionales. Pronto, visitantes y residentes de la hacienda bailaban juntos, las diferencias entre ciudad y campo disolviéndose en la alegría del momento. Lucía y Santiago observaban la escena, con los brazos entrelazados, sus corazones rebosantes de felicidad y realización. «¿Sabes?», dijo Santiago, su voz suave al oído de Lucía. «Hay algo que quiero preguntarte desde hace algún tiempo». Lucía,
Se volvió hacia él notando un brillo especial en sus ojos. ¿Qué es? Santiago respiró hondo, reuniendo valor. Lucía, estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Has traído luz a esta hacienda y a mi corazón. Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? El mundo pareció detenerse por un momento. Lucía sintió lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. Sí, respondió, su voz emocionada. Sí, 1000 veces sí. El beso que siguió fue presenciado por la luz de la hoguera y las estrellas, que comenzaban a salpicar el cielo nocturno. Poco a poco, los presentes notaron lo que estaba sucediendo, y una ola de aplausos y felicitaciones llenó el aire. Antonio, que observaba desde lejos, sintió su corazón llenarse de orgullo y gratitud. Su hija, a quien una vez temió perdida en la superficialidad de la vida en la ciudad, había encontrado su verdadero lugar y su verdadero amor. Manuel se acercó a la pareja, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Que la bendición que esta tierra nos ha dado por generaciones esté siempre con vosotros, dijo abrazándolos. Aquella noche, bajo el cielo estrellado del campo, rodeados de amigos, familia y visitantes que rápidamente se convirtieron en parte de aquella gran familia, Lucía y Santiago sellaron su compromiso. Era más que una promesa de matrimonio, era un compromiso con la tierra, con la tradición y con un futuro que construirían juntos. La Hacienda Santa Esperanza, antes amenazada por la modernidad y las dificultades financieras, ahora latía con nueva vida. Era un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la capacidad de reinventarse. Y así, mientras la música sonaba y la gente bailaba, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de esperanza, renovación y amor eterno. Los meses que siguieron al compromiso de Lucía y Santiago fueron de intensa actividad en la Hacienda Santa Esperanza. El éxito del emprendimiento de turismo rural superaba todas las expectativas, con reservas llegando de todo el país e incluso del extranjero. La hacienda se había convertido en un refugio para aquellos que buscaban una conexión auténtica con la naturaleza y las tradiciones del campo. Paralelamente a los desafíos del nuevo negocio, los preparativos para la boda tomaban forma. Lucía y Santiago habían decidido realizar la ceremonia en la propia hacienda, un simbolismo de la unión entre sus vidas y la tierra que tanto amaban. Una tarde soleada de sábado, mientras los visitantes participaban en una clase de ordeño con Diego, Lucía encontró un momento de tranquilidad para conversar con doña Carmen en la cocina de la casa principal. A veces todavía me pregunto si todo esto es real, confesó Lucía, ayudando a separar ingredientes para otra hornada de dulces. Parece que fue ayer cuando llegué aquí, enfadada y perdida. Doña Carmen sonrió, su sabiduría reflejada en sus ojos bondadosos. La vida tiene esas cosas, hija mía. A veces lo que parece un castigo acaba siendo la mayor bendición. Lucía asintió emocionada. Doña Carmen, quería pedirte algo especial. ¿Aceptarías ser mi madrina de boda? La vieja cocinera dejó lo que estaba haciendo, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Yo? Pero niña, ¿eso no es un papel para gente importante? Usted es una de las personas más importantes de mi vida ahora, respondió Lucía abrazándola. Fue usted quien me acogió desde el primer día, quien me enseñó tantas cosas. El momento fue interrumpido por Santiago, que entró en la cocina cargando una caja de madera antigua. «Miren lo que encontré en el ático», exclamó él, colocando la caja sobre la mesa. Al abrirla, reveló un hermoso velo de novia, amarillento por el tiempo, pero aún majestuoso. «Era de su bisabuela», explicó doña Carmen reconociendo la pieza. «Dicen que trae suerte a quien lo usa». Lucía tocó el velo delicadamente, sintiendo la historia y la tradición impregnadas en cada hilo de encaje. «Es perfecto», murmuró ella. Mientras tanto, en el campo, Antonio y Manuel caminaban lado a lado, inspeccionando las nuevas instalaciones para los visitantes. «Nunca imaginé que vería la Santa Esperanza así», comentó Manuel, su mirada recorriendo las tierras que conocía. «Tan bien, llena de vida nueva, de posibilidades».
Antonio asintió con una sonrisa en los labios. Debo confesar, Manuel, que cuando traje a Lucía aquí, tenía miedo de estar cometiendo un error. Ahora veo que fue la mejor decisión que he tomado. El amor tiene esas cosas, respondió el viejo patriarca. Transforma todo lo que toca. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, los visitantes se reunieron en el patio para una tradicional rueda de guitarra. Diego, revelando un talento hasta entonces oculto, lideraba el grupo con su voz fuerte y melodiosa. Lucía y Santiago se unieron a la rueda, sus dedos entrelazados, corazones latiendo, al unísono. Las canciones hablaban de amor, de tierra y de esperanza, temas que ahora resonaban profundamente en sus almas. «¿Pensando en el gran día?», preguntó Santiago notando la mirada distante de Lucía. Ella sonrió apretando su mano. «Pensando en lo impredecible que es la vida. Hace un año ni siquiera soñaba con todo esto. Ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera». Santiago la atrajo más cerca, depositando un beso suave en su frente. «Yo tampoco. Tú le diste color a un mundo que pensé que siempre sería en blanco y negro». A medida que avanzaba la noche, los invitados se retiraron, dejando solo a la familia y a los empleados más cercanos alrededor de la fogata. Manuel, animado por los demás, comenzó a contar historias de los primeros días de la hacienda, de cómo sus antepasados habían luchado para transformar aquella tierra bruta en un hogar. Lucía escuchaba atentamente, sintiéndose cada vez más parte de esa historia, de esa familia. Miró a su alrededor, a los rostros iluminados por el fuego. Santiago, su futuro esposo. Antonio, su padre que había arriesgado todo por ella. Doña Carmen, que se había convertido en una segunda madre. Diego, el amigo leal, y todos los demás que ahora formaban parte de su vida. En ese momento, bajo el cielo estrellado del campo, con el olor a tierra mojada y el sonido lejano de los animales, Lucía sintió una profunda certeza. No importaba lo que el futuro le deparara, ese era su lugar. En la hacienda Santa Esperanza había encontrado no solo el amor, sino a sí misma. El día anterior a la boda, amaneció con una energía especial en la hacienda Santa Esperanza. El cielo estaba de un azul intenso, salpicado por nubes blancas que parecían algodón flotando en el horizonte. La naturaleza, como si supiera la importancia del momento, parecía más vibrante que nunca. Lucía se despertó temprano. Su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Al abrir la ventana de su habitación, fue recibida por el dulce aroma de las flores del campo que habían sido plantadas especialmente para la ocasión. Respiró profundamente, dejando que la familiaridad de aquel olor la calmara. En el patio, una agitación inusual se apoderaba de todos. Trabajadores y voluntarios de la comunidad local se movían al unísono, montando el altar, organizando las mesas y sillas, colgando luces y decoraciones rústicas que combinaban perfectamente con el ambiente de la hacienda. Doña Carmen, como siempre, estaba al mando de la cocina, coordinando la preparación del banquete. El delicioso olor de sus manjares ya se esparcía por el aire, prometiendo una fiesta para los sentidos. «Lucía, hija mía», llamó doña Carmen al ver a la novia pasar por la cocina. «Ven aquí, prueba este pastelito. Necesitas estar fuerte para el gran día». Lucía sonrió aceptando el dulce aún caliente. «Doña Carmen, no sé qué haríamos sin usted». La anciana cocinera la abrazó con cariño. «Vamos, niña, ustedes han traído tanta alegría a esta hacienda. Es lo mínimo que puedo hacer». Al otro lado de la propiedad, Santiago supervisaba los últimos ajustes en el granero restaurado, que sería el lugar de la recepción. Sus manos callosas por el trabajo ahora manejaban delicadas guirnaldas de flores y cintas. Diego, a su lado, no perdía la oportunidad de bromear con su amigo. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? El duro de la hacienda todo derretido por una chica de la ciudad. Santiago sonrió sin importarle la broma. La vida tiene estas sorpresas, amigo mío. A veces encontramos lo que necesitamos en el lugar más inesperado. Mientras tanto, en la casa principal, Antonio y Manuel conversaban en el porche, observando los preparativos. «¿Sabes, Antonio?», comenzó Manuel,
su voz cargada de emoción. Cuando pienso en todo lo que ha pasado, cómo estuvimos a punto de perder esta hacienda, parece un milagro. Antonio asintió, colocando una mano en el hombro de su viejo amigo. No fue solo un milagro, Manuel. Fue el resultado del amor y la dedicación de todos ustedes. Lucía y yo tenemos mucho que agradecer. Por la tarde, con la mayoría de los preparativos concluidos, Lucía decidió dar un paseo por la propiedad. Sus pies la llevaron hasta el antiguo granero del sur, el lugar donde todo había comenzado a cambiar. El espacio, antes cargado de recuerdos dolorosos, ahora exhalaba un aura de renacimiento. Fue allí donde Santiago la encontró, perdida en sus pensamientos. «Pensé que te encontraría aquí», dijo él acercándose sigilosamente. Lucía se volvió, una sonrisa iluminando su rostro al ver al novio. Estaba solo, recordando. Santiago la abrazó por detrás, ambos mirando ahora hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. «Mucho ha cambiado desde aquel día, ¿no?» «Todo ha cambiado», respondió Lucía recostándose en él, «y al mismo tiempo parece que finalmente he encontrado mi lugar en el mundo». Se quedaron así por un momento, en silencio, absorbiendo la paz del atardecer y la promesa del mañana. «Estoy nerviosa», confesó Lucía finalmente. Santiago la giró hacia sí, sus ojos encontrándose con los de ella. «Yo también. Pero ¿sabes una cosa? No puedo imaginar un futuro que no sea a tu lado, aquí en esta tierra». Sus palabras tocaron el corazón de Lucía de una manera que nunca antes había experimentado. Era una certeza, una promesa silenciosa de una vida compartida, de sueños construidos juntos. Cuando regresaron a la casa principal, fueron recibidos por una pequeña sorpresa. Todos los empleados y amigos cercanos estaban reunidos en el patio, sosteniendo linternas. Diego dio un paso al frente, una sonrisa traviesa en sus labios. «Sabemos que la tradición dice que los novios no pueden verse antes de la boda, pero como ustedes dos nunca han sido muy de seguir tradiciones», doña Carmen continuó, «decidimos hacer una pequeña celebración esta noche, para recordar el camino que han recorrido hasta aquí». Uno por uno, invitados y empleados comenzaron a compartir recuerdos y deseos para la pareja. Hubo risas, algunas lágrimas y sobre todo un sentimiento palpable de amor y comunidad. A medida que caía la noche, las linternas se encendieron creando un camino de luz por el patio. Lucía y Santiago caminaron por él de la mano, cada paso simbolizando su viaje hasta allí. Al llegar al final del camino, encontraron a Antonio y Manuel esperándolos. «Mañana», dijo Antonio, su voz emocionada, «comenzarán oficialmente su vida juntos. Pero sepan que no importa lo que pase, siempre tendrán un hogar aquí». Manuel, con lágrimas en los ojos, completó. «Esta hacienda ha sobrevivido a muchas tormentas y ahora, gracias a ustedes, tiene un futuro brillante por delante». Bajo el cielo estrellado, rodeados por aquellos que se habían convertido en familia, Lucía y Santiago sellaron la noche con un beso. Era más que un gesto de amor, era una promesa para el futuro, un compromiso no solo el uno con el otro, sino con la tierra y la comunidad que los había acogido. El amanecer del día de la boda trajo consigo un aura casi mágica a la hacienda Santa Esperanza. El cielo, aún teñido por los tonos rosados del amanecer, prometía un día perfecto. El rocío de la mañana brillaba sobre la hierba como pequeños diamantes, reflejando la luz del sol naciente. En la casa principal, Lucía despertó con el canto de los pájaros. Por un momento se quedó acostada, absorbiendo la realidad del día que estaba por venir. Su vestido de novia, una creación que mezclaba elegancia urbana con toques rústicos, colgaba graciosamente de un perchero en la esquina de la habitación. En la habitación contigua, Santiago también despertaba, su corazón acelerado por una mezcla de ansiedad y felicidad. Por la ventana podía ver a los primeros invitados llegando, sus voces animadas resonando por el patio. La hacienda rápidamente cobró vida. Empleados y voluntarios corrían de un lado a otro, dando los últimos toques a la decoración. Flores silvestres en jarrones de vidrio adornaban las mesas, mientras que cintas de colores bailaban al viento, sujetas entre los postes de madera.
En la cocina, doña Carmen dirigía a su ejército de ayudantes con la precisión de un general. El aroma de panes frescos, pasteles y dulces típicos llenaba el aire, prometiendo un banquete inolvidable. «Hoy es día de fiesta, gente mía», exclamaba ella, mientras supervisaba la preparación de otra hornada de pan de queso. «Vamos a mostrarle a esta gente de la ciudad lo que es una verdadera celebración del campo». Diego, vestido con sus mejores ropas, asumió el papel de maestro de ceremonias informal, recibiendo a los invitados y guiándolos a sus asientos. Su amplia sonrisa y sus chistes bienhumorados pronto rompieron el hielo entre los visitantes de la ciudad y los habitantes locales. A medida que avanzaba la mañana, la ansiedad crecía. Lucía, rodeada por sus amigas de la ciudad que habían llegado para el gran día, se preparaba en la habitación principal. El contraste entre la discreta elegancia de su vestido y el ambiente rústico de la habitación creaba una imagen poética, simbolizando la unión entre dos mundos que el amor había acercado. «Nunca pensé que te vería casarte en una hacienda», comentó una de sus amigas ayudándola con el peinado. Lucía sonrió mirándose en el espejo. «Yo tampoco, pero ahora no puedo imaginar que fuera de otra manera». Afuera, Santiago recibía los últimos consejos de Manuel. «Recuerda, mi nieto», decía el viejo patriarca, ajustando la corbata de Santiago, «un matrimonio es como cuidar la tierra. Requiere dedicación diaria, paciencia y mucho amor». Santiago asintió emocionado. «Gracias, abuelo, por todo». Finalmente llegó el momento. Los invitados se reunieron en el hermoso jardín que había sido preparado para la ceremonia. Hileras de sillas rústicas estaban dispuestas frente a un arco decorado con flores del campo y cintas de colores. Al fondo, las colinas verdes de la hacienda servían como un escenario perfecto. La música comenzó a sonar. Una melodía suave, interpretada por músicos locales, mezclando guitarra, flauta y un acordeón. Santiago tomó su lugar bajo el arco, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba a la novia, y entonces ella apareció. Lucía caminaba por el pasillo improvisado entre las sillas, su brazo entrelazado con el de Antonio. Su vestido, una obra maestra de encaje y seda, flotaba suavemente con la brisa, pero era su sonrisa, radiante y llena de amor, la que captaba todas las miradas. Al llegar al altar, Lucía encontró la mirada de Santiago. En ese momento, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Eran solo ellos dos, listos para comenzar una nueva jornada juntos. La ceremonia fue sencilla y emotiva. Se intercambiaron votos, se hicieron promesas de amor eterno. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, un rugido de alegría resonó por la hacienda. Los pájaros alzaron el vuelo desde los árboles cercanos, como si también quisieran celebrar la unión. La recepción que siguió fue una verdadera fiesta campestre. Mesas repletas de comida típica, música animada y baile se extendieron durante la tarde y la noche. Invitados de la ciudad se mezclaron con los habitantes locales, compartiendo historias y risas. En un momento tranquilo, Lucía y Santiago se alejaron un poco de la fiesta, caminando de la mano hasta un punto elevado de la hacienda. Desde allí, podían ver toda la propiedad, iluminada por cientos de luces y faroles. «Es increíble, ¿verdad?», dijo Lucía, recostándose en Santiago. «¿Cómo todo ha cambiado en tan poco tiempo?». Santiago la abrazó, depositando un beso suave en su frente. «Ha cambiado para mejor, gracias a ti». «Gracias a nosotros», corrigió ella sonriendo, «y a todos los que creyeron en esta hacienda». Mientras observaban la escena abajo, la música, los bailes, la alegría contagiosa, ambos sintieron una profunda gratitud. La hacienda Santa Esperanza, que una vez estuvo al borde del fin, ahora latía con vida nueva. «¿Sabes lo que más me emociona?», preguntó Santiago con voz suave. «Pensar que nuestros hijos crecerán aquí, conociendo el valor de esta tierra, de esta comunidad». Lucía sintió su corazón llenarse de amor y esperanza. «Tendrán la mejor infancia posible», concordó ella, rodeados de naturaleza, de historias y de personas que los amarán. El sonido de los fuegos artificiales los devolvió al momento presente.
Luces de colores explotaron en el cielo, iluminando la noche y arrancando os y as de los invitados. De vuelta en la fiesta, fueron recibidos con abrazos, felicitaciones y más brindis. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, los bendijo una vez más. Diego Martínez lideró una rueda de viola en su honor. Antonio y Manuel, lado a lado, observaban todo con orgullo paternal. A medida que avanzaba la noche, Lucía y Santiago bailaban bajo las estrellas, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Ya no eran la chica de la ciudad y el peón de la hacienda, eran compañeros iguales, unidos por el amor y un sueño compartido. La hacienda Santa Esperanza, testigo silenciosa de este amor, parecía brillar bajo la luz de la luna. Los árboles susurraban antiguas historias, el viento llevaba promesas de futuro, y en el centro de todo, una pareja bailaba, celebrando no solo su unión, sino el renacimiento de un lugar, de una comunidad y de un modo de vida. El matrimonio de Lucía y Santiago no era solo el final feliz de una historia de amor. Era el comienzo de una nueva era para la Hacienda Santa Esperanza, una era de esperanza, renovación y posibilidades infinitas. Epílogo, cosecha del mañana. 5 años habían pasado desde la boda de Lucía y Santiago. La Hacienda Santa Esperanza, que antes estaba al borde del olvido, ahora era un modelo de éxito y sostenibilidad, atrayendo visitantes de todo el país e incluso del extranjero. Una soleada mañana de primavera, Lucía caminaba por el huerto recién plantado, su mano descansando suavemente sobre su vientre, que comenzaba a mostrar los signos de su segundo embarazo. A su lado, corriendo entre los jóvenes árboles, estaba Sofía, su hija de 4 años, una mezcla perfecta de los rasgos de Lucía y Santiago. «Mamá, mira, las manzanas ya están creciendo», exclamó Sofía, señalando los pequeños frutos verdes que comenzaban a formarse en las ramas. Lucía sonrió, agachándose con cuidado para ponerse a la altura de los ojos de su hija. «Es verdad, mi amor. ¿Y sabes qué significa eso? Que pronto tendremos una nueva cosecha para celebrar». No muy lejos de allí, Santiago supervisaba la construcción de algunas habitaciones adicionales para los huéspedes. El éxito del turismo rural había superado todas las expectativas y la demanda no dejaba de crecer. «Santiago», llamó Diego, acercándose con una tableta en la mano. «Acabo de recibir un correo. Aquella revista de viajes quiere hacer un reportaje especial sobre la hacienda». Santiago sonrió, satisfecho. «Genial. Pero asegurémonos de que entiendan que no somos solo un destino turístico, somos una comunidad, una familia». En la cocina de la casa principal, ahora convertida en un encantador café rural, doña Carmen enseñaba a un grupo de visitantes entusiastas los secretos de sus famosas delicias. «El secreto, queridos», decía ella, amasando la masa con manos expertas, «no está solo en los ingredientes, está en el amor que ponemos en cada bocado». Manuel, ahora con más de 80 años pero aún lleno de vitalidad, guiaba un recorrido histórico por la propiedad. Sus ojos brillaban al contar las historias de sus antepasados, mezclándolas con las transformaciones recientes de la hacienda. «Miren», decía, señalando un campo verde, «donde antes solo teníamos pasto, ahora tenemos un huerto comunitario». Los residentes locales y nuestros huéspedes trabajan codo a codo aprendiendo unos de otros. Por la tarde, Lucía y Santiago se reunieron en el porche de la casa principal para un breve descanso. Antonio, que ahora pasaba largas temporadas en la hacienda, se unió a ellos, llevando a Sofía en brazos. «A veces todavía me pregunto si todo esto es real», comentó Antonio, observando el movimiento de huéspedes y empleados por el patio. Lucía sonrió entrelazando sus dedos con los de Santiago. «Es real, papá, y esto es solo el comienzo». Santiago asintió, su mirada recorriendo la propiedad que tanto amaba. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece? Ver cómo la hacienda se ha convertido en un centro de aprendizaje y preservación. No solo estamos produciendo alimentos o recibiendo turistas, estamos cultivando conciencia». Era verdad. La Hacienda Santa Esperanza se había convertido en un centro de prácticas sostenibles y agricultura regenerativa. Las escuelas traían a sus alumnos para aprender sobre ecología
y producción de alimentos. Investigadores venían a estudiar las técnicas innovadoras que se estaban implementando. Por la noche, como se había convertido en tradición, todos se reunían alrededor de una gran fogata en el patio. Huéspedes, empleados y residentes locales se mezclaban, compartiendo historias y sueños. Diego Martínez, que ahora además de peón era un talentoso músico local, tocaba su guitarra llenando el aire con melodías que hablaban de amor a la tierra y a las tradiciones. Lucía, con Sofía dormida en su regazo, miró a su alrededor. Vio a doña Carmen riendo con un grupo de visitantes mayores, Manuel contando antiguas leyendas a niños con los ojos muy abiertos, Santiago discutiendo planes futuros con algunos agricultores de la región. En ese momento, sintió una ola de gratitud tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas. La hacienda que una vez consideró un castigo se había convertido en su hogar, su propósito, su legado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Santiago, sentándose a su lado y pasando el brazo alrededor de sus hombros. En lo bendecidos que somos, respondió ella, recostándose en él. Y en cómo apenas puedo esperar para ver lo que el futuro nos depara. Santiago sonrió, su mirada perdida en las estrellas arriba. El futuro está aquí, Lucía, en cada semilla que plantamos, en cada vida que tocamos. Y así, bajo el cielo, estrellado del campo, rodeados por una comunidad que habían ayudado a fortalecer y renovar, Lucía y Santiago sabían que habían encontrado algo raro y precioso. No solo el amor el uno por el otro, sino un amor por la tierra, por las tradiciones y por un modo de vida que, lejos de estar obsoleto, era más relevante que nunca. La Hacienda Santa Esperanza, con sus historias antiguas y sus nuevos capítulos, seguía prosperando, un testimonio vivo de que con amor, dedicación y visión es posible transformar desafíos en oportunidades y una simple propiedad rural en un faro de esperanza para el futuro. 20 años habían pasado desde aquella noche alrededor de la fogata. La Hacienda Santa Esperanza, otrora al borde del olvido, ahora era un faro de innovación y sostenibilidad, reconocida internacionalmente como un modelo de agricultura regenerativa y turismo responsable. Lucía, a sus 55 años, caminaba por el Bistostinmom, extenso huerto que ella y Santiago habían plantado 2 décadas atrás. Sus cabellos, ahora salpicados de canas, brillaban bajo el sol de la tarde. A su lado, Sofía, ahora con 24 años, observaba atentamente los árboles cargados de frutas. «Es increíble, mamá», dijo Sofía tocando gentilmente una manzana madura. «Recuerdo cuando eran solo plántulas, ahora míralas». Lucía sonrió, su corazón rebosante de orgullo. «Así como tú, hija mía, creciste junto con esta hacienda». No muy lejos de allí, Santiago, con sus 60 años bien vividos, guiaba a un grupo de estudiantes universitarios por un campo de cultivo experimental. Su hijo menor, Pablo, de 19 años, lo acompañaba, absorbiendo cada palabra. «El secreto está en el suelo», explicaba Santiago, su voz cargada con la sabiduría de años de trabajo en la tierra. «Cuiden el suelo y él cuidará de ustedes». La Hacienda Santa Esperanza se había convertido en mucho más que un simple emprendimiento turístico. Ahora era un centro de investigación y educación ambiental, atrayendo a científicos, agricultores y activistas de todo el mundo. En la antigua casa principal, ahora transformada en un museo vivo de la historia rural española, Manuel, con impresionantes 100 años, contaba historias a un grupo fascinado de niños. Su memoria, aún afilada como una navaja, tejía narrativas que conectaban el pasado con el presente. «Miren», decía él señalando una foto antigua en la pared, «esta era la hacienda antes de la gran transformación. Y aquí», indicó una imagen más reciente, «es como floreció gracias al amor y dedicación de todos». Diego Martínez, ahora un renombrado músico y embajador cultural de la hacienda, ensayaba con su banda para el festival anual de música rural que él había fundado. El evento, que comenzó como una pequeña celebración local, ahora atraía a artistas y público de todo el país. En el centro de visitantes, recién inaugurado, doña Carmen, a sus 95 años, aún supervisaba la cocina experimental,
donde chefs de renombre venían a aprender sobre cocina sostenible e ingredientes nativos. El secreto de la longevidad, decía con una sonrisa pícara, es nunca dejar de mover las ollas de la vida. Por la tarde, Lucía se reunió con un grupo de mujeres de la comunidad local. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto de empoderamiento femenino 2 décadas atrás, se había transformado en una cooperativa exitosa, produciendo artesanías y productos orgánicos que se exportaban a todo el mundo. Cuando llegué aquí, compartió Lucía con el grupo, pensé que estaba perdiendo mi libertad. Poco sabía que estaba a punto de descubrir mi verdadero propósito. Mientras el sol comenzaba a ponerse, se preparaba una ceremonia especial en el gran patio. Era el 20º aniversario de la fundación del Instituto Santa Esperanza, una organización sin fines de lucro creada por Lucía y Santiago, para promover prácticas sostenibles y apoyar a comunidades rurales en todo el país. Invitados de todas partes de España y del extranjero se reunieron para la celebración. Entre ellos estaba Antonio, ahora con 85 años, sus ojos brillando de orgullo al ver el imperio de bondad que su hija había construido. ¿Quién lo hubiera dicho?, murmuró a Lucía mientras observaban a la multitud reunirse, que aquella decisión de traerte aquí cambiaría tantas vidas. Lucía abrazó a su padre emocionada. Me diste más que una lección, papá. Me diste un nuevo comienzo. La ceremonia fue conmovedora. Santiago y Lucía, lado a lado, recordaron la jornada de los últimos 20 años. Hablaron de los desafíos, de las victorias, de las vidas transformadas. Sofía y Pablo, ahora jóvenes adultos, presentaron los planes para el futuro del instituto, prometiendo llevar el legado de sus padres aún más lejos. Cuando cayó la noche, se encendió la tradicional hoguera. A su alrededor, 3 generaciones de la familia, junto con amigos, empleados y visitantes, se reunieron para celebrar. Diego, con su cabello ahora canoso, pero su voz tan potente como siempre, lideró a todos en una canción que había compuesto especialmente para la ocasión. Era una melodía que hablaba de raíces, de sueños plantados y cosechas abundantes. Lucía y Santiago, de la mano, observaban la escena con corazones llenos. Sus ojos se encontraron y en ese momento recordaron a la joven de la ciudad y al vaquero de la hacienda que habían sido hace tanto tiempo. «Valió la pena cada momento, ¿no?», susurró Santiago. Lucía asintió con lágrimas de felicidad en sus ojos. «Cada segundo, y lo mejor aún está por venir».